Es un gusto poder estar aquí con ustedes una vez más, un domingo más, con esta libertad que tenemos de poder adorar y exaltar a nuestro Dios. Y el día de hoy vamos a estar en un pasaje que de hecho es uno de los pasajes más polémicos del Nuevo Testamento, que es 1 Timoteo capítulo 2, versos 8 al 15. Entonces, por lo polémico que es este pasaje, créanme que hoy no voy a estar fijándome mucho en el tiempo, porque sí espero que algunas cosas queden claras. Entonces, tampoco vamos a abusar del tiempo, pero sí quiero que algunas cosas queden claras. Entonces, vamos a ir a la palabra de Dios en 1 Timoteo capítulo 2, versos 8 al 15. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero después de Eva, y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Entonces, de hecho, este es uno de los pasajes más polémicos del Nuevo Testamento por las cosas que menciona, que acabamos de leer. Y ciertamente este pasaje habla acerca de lo que son los roles en el matrimonio. Por eso hemos titulado esta predicación Glorificando a Dios con los roles. Y si ven que de repente titubeo un poco, es porque créanme que tengo el temor de ser preciso en lo que voy a hablar. Porque sé que esto puede causar mucho conflicto, ¿no? Para algunos. Y cabe mencionar de que algunas de las cosas que se mencionan en este pasaje tienen que ver también un poquito con el contexto de lo que se está viviendo. Pero bueno, eso lo veremos ahorita que vamos a desarrollar este pasaje. Ahora, simplemente para recordar, 1 y 2 de Timoteo y también Tito son cartas a individuos, ¿ok? Son cartas conocidas como las cartas o epístolas pastorales, y fueron escritas a personas quienes tenían la responsabilidad de dar liderazgo a las iglesias. Así que muchas de las cosas que encontramos en estas cartas, como ya hemos ido viendo, son instrucciones en cuanto a cómo se debe gobernar la iglesia, en cuanto a cuáles son los requisitos para los líderes, pero también va a hablar de la conducta que el creyente debe tener, y por eso Pablo va a hablar acerca de aquí de roles, pero también va a hablar acerca de la doctrina. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, dice el capítulo 1, versículo 3, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Entonces, es un tema de doctrina que tenemos aquí, porque nuestra doctrina o nuestra teología determina nuestra práctica. ¿Okay? Mi teología o mi comprensión de Dios va a determinar cuál es mi práctica. Y lo primero que vamos a encontrar en este pasaje son indicaciones acerca de la buena conducta, no solamente de la mujer, sino también del hombre. ¿Okay? Versículo 8 del capítulo 2 dice de la siguiente manera: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Y lo primero que va a hacer el apóstol es hablar acerca de lo que Dios espera del hombre. Esto obviamente se espera no solamente del hombre, sino también de la mujer, del hombre en general, de que el hombre viva en santidad, de que el hombre viva en pureza y de que el hombre esté en continua comunión con Dios, pero no es una continua comunión con Dios teniendo una doble vida, ¿ok? No, es más, no puedo tener comunión con Dios si estoy en doble vida. Una de las cosas que va a decir Pablo es: yo espero de que
Oren en todo lugar. De hecho, Jaime ya predicaba el domingo pasado acerca del tema de la oración, por qué cosas debemos orar, por nuestras autoridades, por nuestros prójimos, etcétera. Y esa oración que sea con manos santas, poder ir delante del Señor viviendo en integridad en todo momento, sin ira ni contienda. ¿Por qué? Porque si yo estoy en pleito con mi hermano, pues eso estorba también a mi comunión. Yo debo de andar en integridad, yo debo de andar en santidad y poder ir delante de Dios con esa tranquilidad de poder vivir en integridad. Y obviamente, si hay pecado, pues confesarlo delante de Dios. Pero mucho de esto ya lo mencionaba Jaime el domingo pasado acerca de la oración. Y esto es algo que Dios espera de todos nosotros, una constante oración, buscar a Dios en todo momento, de manera continua, viviendo en santidad, estando en comunión unos con otros. Y después de que Pablo menciona esto, inmediatamente va a hablar acerca del tema del rol de la mujer. ¿Okay? Después de que habla de que espera que todos los hombres vivan en santidad, sin ira ni contienda, como debe vivir todo creyente, va a decir asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Y es aquí donde empieza un poquito la polémica, ¿no? Porque entonces tenemos que responder algunas preguntas. ¿Está mal si una mujer se arregla? ¿O está mal si una mujer ocupa algún tipo de artículo que sea de oro o que sea de plata? ¿Están mal todas esas cosas? Y ciertamente tenemos que decir que no está mal. De hecho, ni siquiera es el punto proponer de que la mujer no deba arreglarse. Es interesante que cuando nosotros leemos Ezequiel, nos vamos a dar cuenta que cuando Dios habla de su pueblo y de la historia que Él tuvo con su pueblo, una de las cosas que va a hacer es hablar de cómo Dios va a empezar a hablar de manera como metafórica, ¿no? Como Dios como el marido y su pueblo como su esposa, y diciendo cómo Él la arregló, cómo Él la adornó, cómo Él la vistió y le dio todas esas cosas. Entonces, no es como que Dios esté en contra, ¿no?, de que una mujer se arregle. Pero ¿en dónde surge el problema en este tema? Pablo va a utilizar unas palabras muy concretas, de que la ropa sea decorosa, ahora sí que guarde el pudor y la modestia. Y el verso 10 deja claro, sino con buenas obras. ¿Cómo debe ser la vestimenta? Con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Lamentablemente, muchas veces el énfasis del hombre es lo externo, ¿no? Y Pablo va a hablar de cuál debe ser la conducta en cuanto a los roles, cómo se deben desempeñar los roles. Posteriormente va a hablar acerca del carácter de los líderes y mucho del énfasis que va a hacer Pablo, aparte de la doctrina, va a ser el carácter del creyente, porque la doctrina influye en eso. Y es una lástima, amados hermanos, y esto no solamente en la mujer, también en el hombre, cuando lo que las personas pueden ver de un creyente simplemente es lo exterior. Cuando lo único resaltante de una persona es lo superficial. Y Proverbios capítulo 11, verso 22 dice, como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa y apartada de razón. Amados hermanos, si Cristo vive en nosotros, lo que el mundo vea no debe ser el coche lo más resaltante de mi vida no debe ser lo que por fuera se pueda ver, porque esto incluso podríamos decirlo de un hombre también. Debería ser de un cristiano lo más resaltante la forma en la que se viste, o su coche, o de que tiene mucho dinero, que cuando la gente nos vea, que lo que vea sea el carácter de Cristo. Y ese va a ser el énfasis de Pablo aquí, cuando dice de que la ropa de la mujer sea decorosa, con pudor, con modestia. Dice, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas. Que el énfasis en el creyente sea que
sus buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Que cuando nos vean a cada uno de nosotros, que lo más resaltante sea el carácter de Cristo que está siendo formado en nosotros. Qué triste cuando queremos llamar la atención de los demás por lo que los demás pueden ver. Y por eso Pablo va a hablar acerca de la ropa. Porque tristemente, pues hay hermanas que quieren llamar la atención por cómo se visten o por cómo se arreglan. ¿Debería yo ser reconocido ante los demás por si enseño más de mi cuerpo o menos de mi cuerpo? Quisiera yo que los demás hablen de mí simplemente como pues se viste bien, pero su carácter es un asco. ¿Me gustaría ser reconocido de esa manera por los demás? No, sino de que cuando me vean a mí, vean a Cristo. Y a veces el carácter, o lo que debería ser nuestro carácter, lo queremos tapar ¿con qué? Con otro tipo de cosas. Y es lo que Pablo va a criticar aquí, ¿ok? Y dejar claro eso. No está pidiendo de que la mujer, o diciendo que la mujer no se pueda arreglar. ¿Por qué la menciona acerca del peinado ostentoso, el oro y las perlas? Bueno, esto tenía que ver un poquito con el contexto también. En esta foto podemos ver a una matrona romana. ¿Qué es una matrona romana? Bueno, la matrona romana es la que tenemos aquí. Y muchas mujeres en la época, como sigue siendo hoy en día, no es como que eso ha cambiado, pero tendían mucho al lujo, ¿no? Al ostento. Tan así que se ha encontrado de que algunas mujeres llegaban a utilizar hasta 2 kilos de oro en prendas en su cabeza, ¿no? Por eso Pablo va a hablar acerca de que el énfasis no sea el oro, las perlas, las piedras preciosas. Y estamos hablando en una época en donde ciertamente pues las situaciones de vida eran un poquito más precarias. Entonces, tener ese tipo de cosas llamaba la atención de los demás. Y Pablo va a decir, que esto no sea su preocupación, que lo que los hombres vean no sea su situación económica, sino sus buenas obras. La Escritura va a mencionar cómo en algunas ocasiones mujeres de dinero incluso se convirtieron. Podemos encontrar en algunos padres de la iglesia referencias a mujeres, aún esposas de gobernadores romanos, etcétera, de que en su momento se convirtieron y eran mujeres que tenían una gran capacidad económica. Y a estas mujeres que tienen esa capacidad económica, Pablo les dice, son creyentes, su estatus económico fantástico, pero que el mundo vea una cosa, vea su carácter. Que su situación o su estatus no opaque aquello que el mundo verdaderamente debe ver, y es el carácter de Cristo en ustedes. Entonces, Pablo empieza aclarando esto. Ya dijimos, si bien lo va a decir a las mujeres, muy probablemente por el contexto de Éfeso, que ya vamos a ir un poquito al contexto de Éfeso, Pablo lo va a decir aquí a las mujeres, pero cabe mencionar de que esto también es aplicable a los hombres, ¿ok? Porque hay hombres que ponen mucho énfasis en el físico. Y una vez más, ¿qué quiere decir eso? ¿De que no hay que cuidar el físico? Sí, cuida el físico, ¿ok? Es importante, sé sabio con cómo tratas tu cuerpo. Pero si lo único que pueden decir positivo de ti es que tienes un buen físico, pero tu carácter y mi carácter es pésimo, y ni siquiera pueden mencionar de que hay sabiduría en nuestras vidas, pues lo único que tenemos aquí es una tragedia. Un creyente del cual no se puede decir de que se ve a Cristo en él es una tragedia, ¿okay? Porque cristiano significa pequeño Cristo o seguidor de Cristo. Posterior a esto, Pablo va a hablar del cuidado de la conducta de la mujer en la congregación, porque la primera indicación es de manera general, ¿ok? Pero ahora va a hablar acerca de cómo debe ser la conducta en la congregación. Y va a decir, la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Ahora, cabe mencionar de que lo que Pablo está diciendo aquí no es de que la mujer no puede hablar, ¿ok?
como dice el dicho, calladito más bonito, y en este caso aplicado a la mujer. No, no tiene que ver con eso. Porque, por ejemplo, si no pudiera hablar, no tendría sentido lo que dice Tito capítulo 2 versos 3 al 4, que también es una epístola pastoral. Tito capítulo 2 versos 3 al 4 dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. Sigue mencionando esta cuestión del tener una vestimenta adecuada, que no enfatice lo externo por encima de lo interno, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Entonces vemos aquí de que hay una labor de enseñanza en las mujeres, y esa labor de enseñanza es a otras mujeres ¿a qué? A vivir también con modestia, con pudor, con decoro, sabiamente, maestras del bien. ¿Por qué? Por las buenas obras que hacen. No es así como de, bueno, que la mujer no hable, no es lo que Pablo está enseñando, sino se estaría contradiciendo con la otra epístola pastoral, que es a Tito. La mujer tiene una labor de enseñanza. Pero, ¿por qué vemos específicamente en Primera de Timoteo este énfasis en como no tomar ese control o no tomar ese dominio? Bueno, es importante el contexto cultural. Las epístolas pastorales son escritas posterior a la prisión domiciliar que Pablo va a tener en Roma. Entonces, después de la prisión domiciliar en la que Pablo va a estar, muy probablemente Pablo sale, es liberado y va a ir a Éfeso. En Éfeso, al darse cuenta de la enseñanza falsa en la iglesia, va a dejar a Timoteo para enfrentar esa enseñanza falsa, que es lo que encontramos en los primeros versículos de 1 Timoteo. Pero posteriormente Pablo se va a mover a Macedonia, porque él va a seguir con su labor evangelística y de fundación de iglesias. No es que Pablo dijo, ay, como ya me apresaron, pues ya no voy a seguir compartiendo. No, pues él siguió haciendo la obra que hacía antes. Entonces él se va a ir a Macedonia y escribe desde Macedonia la epístola a Timoteo. Entonces, ¿en qué contexto se encontraba Timoteo? Bueno, el pastor Mario había mencionado un poquito acerca de eso. Estamos hablando de una de las ciudades principales de Asia Menor, una ciudad en donde había mucha riqueza. Por eso vamos a tener esta indicación a las mujeres a vivir, por ejemplo, no enfatizando lo externo, lo ostentoso, porque están en una ciudad donde había mucha riqueza, ¿ok? Era un centro administrativo de aproximadamente 250,000 habitantes. Si bien 250,000 habitantes para nosotros puede no ser mucho, en este tiempo, donde el índice de mortalidad era tan alto en comparación a hoy en día, en realidad una ciudad de 250,000 habitantes es una ciudad inmensa. Entonces estamos hablando de una gran ciudad de la época, con mucho dinero, con muchas riquezas, y en ese lugar se encontraba se encuentra hoy en día, pero no como la tenemos acá, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, que es el templo de Artemisa. Ahí tenemos la vida religiosa, estaba dominada por la adoración al emperador, la idolatría, el ocultismo y el espiritismo. Y en esta ciudad en particular existía una diosa, ¿okay? La diosa Diana, o también conocida como Artemisa posteriormente, por un sincretismo. Por eso vamos a encontrar en el libro de Hechos, cuando Pablo está predicando en esta zona, hay un conflicto y bueno, los pobladores empiezan a decir, viva Diana de los Efesios. Por lo general, a Diana se le suele representar en algunas partes de esta manera. ¿Por qué? Porque posteriormente se le llegó a relacionar, por una cuestión de sincretismo, con la diosa de la fertilidad. Pero esta estatua que nosotros tenemos aquí es una estatua del siglo II después de Cristo. La epístola de 1 Timoteo estamos hablando del siglo I, ¿okay? Entonces, no hay registros o no se encuentran registros de que para el siglo I se hable de Diana de esta manera, ¿okay? Como una diosa de la fertilidad o como una diosa que tuviera que ver con lo sexual, sino de que en realidad antes de que Diana fuera representada de esta manera, esta era Diana. Y esto va a ser importante para lo que el texto va a decir después, porque en realidad Diana era una diosa virgen, ¿okay? Diana era una diosa virgen y era una diosa poderosa, ¿okay? Muy probablemente si la deidad principal en Éfeso
se trata de una deidad femenina, es probable de que las mujeres hubieran tenido un rol predominante. Entonces, si eso es así, lo que Pablo está tratando de hacer no es poner a la mujer acá, abajo, sino que muy probablemente por la situación en la que vivían, la mujer estaba aquí. Y Pablo está queriendo hacer, no es así, sino que cada quien cumpliendo su rol. Eso es importante tenerlo en cuenta, el contexto cultural de la ciudad. Y esta diosa Diana, que su nombre romano era Artemisa, era hija de Zeus y Leto, hermana gemela de Apolos. Vamos a encontrar de que ella es una mujer, una diosa virgen de la casa, protectora de la naturaleza y la luna. Y bueno, su equivalente posteriormente va a ser relacionado con otra diosa que es ya más bien la de la fertilidad, pero eso es posteriormente. Entonces nosotros vemos de que Pablo aquí está hablando como de manera muy enfática, ¿no? De que la mujer aprende en silencio, por ejemplo, no va a utilizar un lenguaje tan estricto en la epístola a Tito, y es muy probablemente, como ya mencionamos, por el contexto de la ciudad, ¿ok? La mujer le están queriendo poner aquí, la diosa principal, el dios principal es un dios mujer, es una mujer fuerte, guerrera, virgen. Entonces Pablo dice, no, mujeres, las cosas no son así, sino de que cada quien cumpliendo su rol. Y ahorita vamos a hablar acerca de los roles. Una demostración más que tenemos que en la iglesia primitiva no había un rechazo del involucramiento de la mujer, por ejemplo, en la iglesia, es Hechos capítulo 2, versículo 9, por ejemplo, que dice, y al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Entonces, si profetizaban, no es que nunca hablaban, ¿ok? O sea, aquí tenemos unas mujeres que compartían la palabra de Dios. Cabe mencionar de que el profetizar que tenemos incluso en el mismo libro de Hechos no es lo mismo que el profetizar que muchos disque ministros hablan, ¿ok? Cuando dices, bueno, yo te profetizo que hoy en la noche vas a cenar pizza, ¿no? Entonces, no tiene nada que ver con eso, ¿ok? Eran personas de que tenían un mensaje de parte de Dios, y cabe mencionar también de que en Hechos tenemos un periodo de tiempo transicional, no tenemos el canon bíblico completado, ¿ok? Entonces tenemos mujeres aquí teniendo un rol incluso compartiendo la palabra de Dios. Ahora, entonces, ¿es machista la Biblia? Lo que vamos a tratar de hacer ahorita, por la misma delicadeza del tema, es dejar claro de que la Biblia bajo ninguna circunstancia es machista, y que lo que Pablo está intentando hacer o tratando de poner en orden es la cuestión de el rol que cada uno tiene, ¿ok? El rol que cada uno tiene. Lo que a muchos les cuesta es escuchar, por ejemplo, cuando se habla de la mujer como ayuda idónea o no, porque en el mundo que nosotros vivimos, el que ayuda por lo general es ¿qué? Pues es menos, ¿no? O eso es lo que entendemos en el mundo. El jefe, por lo general, no es el que ayuda, sino de que tiene un montón de personas que lo están ayudando al jefe a que se logre lo que el jefe quiere. Entonces, como que pensamos a veces con el mismo esquema del mundo, y eso lo queremos utilizar para interpretar la Biblia. Pero no es así. En la Biblia, las funciones no necesariamente significan valor. Por ejemplo, el concepto de ayuda. Dice Miguel Núñez y Kathy Sheraldi de Núñez, dicen en la escritura el vocablo etzer, que es el que se utiliza para traducir la palabra ayuda, aparece 21 veces en el Antiguo Testamento y se usa en la mayoría de los casos para referirse a Dios como ayudador. Por ejemplo, veamos Génesis 2, perdón, este es un error, aquí no es Génesis. Esto es Éxodo. Dice, David pues y los ancianos de Israel y los capitanes de millares fueron a traer el arca del pacto de Jehová, perdón, esto es 1 Samuel, a casa de Obed-edom con alegría, y ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios, sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. En este pasaje, ¿quién es el que ayuda? Dios. Por ejemplo, Deuteronomio 33:26 dice, no hay como el Dios de Jesurún, quien cabalga sobre los cielos para tu
ayuda, y sobre las nubes con su grandeza. Aquí, ¿quién es el que ayuda? Dios. Entonces, si Dios es ayuda, bueno, cuando Él ayuda, entonces ¿se vuelve un Dios menos importante? No. Toda la creación está diseñada para reflejar los atributos de Dios. Y cuando la mujer cumple su rol de ayuda, adivina el carácter de quién está reflejando. El carácter de Dios. Si yo quiero ver el ser ayudador como un atributo de menor categoría, entonces tengo que pensar de que Dios está actuando como un Dios de menor categoría cuando Él obra como ayudador. Y es el mismo vocablo, Etzer. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Entonces, si Dios es nuestra ayuda, ¿por qué deberíamos de ver como menos que la mujer sea ayuda? Por ejemplo, el otro término, porque no simplemente es ayuda, sino que es ayuda idónea. La palabra traducida al español como idónea es el término hebreo kenegdo, en hebreo. Algunas de las fuentes consultadas mencionan que esta palabra proviene del hebreo nokaj, que significa estar enfrente de o estar opuesto, enfatizando el hecho de que el hombre y la mujer son diferentes, ¿ok? El hombre y la mujer no somos iguales en valor esencial, pero no somos iguales en nada más, ¿ok? Físicamente somos diferentes, aún nuestro cerebro es diferente, ¿ok? Pregúntenle a cualquier médico y te va a decir, sí, el cerebro del hombre es diferente al cerebro de la mujer, procesamos las cosas de manera diferente, hormonalmente somos diferentes, y esas diferencias nos complementan. Dice, sino porque son diferentes en género, en diseño, en su forma de ver la vida y reaccionar ante ellas. Y la Escritura va a decir que aunque somos opuestos, tanto el hombre como la mujer, somos uno, ¿okay? Porque hay una complementariedad. ¿Qué es lo que Dios quería mostrar en esas diferencias entre hombre y mujer? El carácter mismo de Dios. Por ejemplo, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y ese uno, adivine, o una, es la palabra ehad. Se puede traducir de todas estas maneras. Y adivina de quién más se habla como uno. Como Dios. Y dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y esa palabra uno que tenemos ahí es la misma que se utiliza para hablar de la unión entre el hombre y la mujer. Es la misma palabra para hablar de unidad. Por eso, aunque Dios son tres personas, estas tres personas no son, ni el Padre es el Hijo, ni el Hijo es el Espíritu Santo, pero es un solo Dios. Y aún en la misma triunidad de Dios, nosotros podemos ver diferentes roles, ¿okay? Porque una de las cosas que va a decir Pablo aquí es, no permito a la mujer enseñar al hombre, que la mujer aprenda en silencio, porque muy probablemente las mujeres estaban queriendo tener un rol predominante, y dice, Pablo lo que va a tratar de hacer es poner las cosas en orden. No. Cada quien con su rol. El hombre tiene que desempeñar este rol lo tiene que desempeñar la mujer que enseña a las otras mujeres a ser madres, a ser buenas esposas, etc. Y una vez más, a veces pensamos que nuestro valor no lo dan nuestras funciones o nuestros roles. Y ahí también podemos equivocarnos. Mira, por ejemplo, el Padre crea a través del Hijo. El Padre envía al Hijo. El Hijo pide al Padre para enviar al Espíritu Santo. Estamos hablando cosas de teología, de la doctrina de Dios. El Espíritu Santo testifica de Cristo. Imagínate el Espíritu Santo peleando. ¿Por qué tengo que testificar de Cristo y no de mí mismo? Son distintas personas con distintos roles, aún dentro de la misma Trinidad de Dios. ¿Y los tres son qué? Un Dios. El Padre envía al Espíritu Santo. El Padre enviará al Hijo en su segunda venida. Y el Hijo entregará todo al Padre. ¿Y por qué no se lo queda todo el Hijo si ya lo tenía el Hijo? Sabemos cómo hay distintos roles aún en la triunidad de Dios. El que tengamos distintos roles, tanto hombre como mujer, no significa que uno es menos en valor esencial.
Porque si no, entonces tendríamos que decir de que dentro de las personas de la Trinidad hay unos que tienen más valor que otros. ¿Y eso es así? ¿Uno es más Dios y el otro es menos Dios? No, si no estaríamos diciendo una herejía, ¿ok? Entonces, diferencia en roles no es lo mismo a diferencia en valor. Y eso mismo, esa misma distinción vemos entre el hombre y la mujer. Hay distintas personas aquí, pero ambas tienen mismo valor, distintas funciones. El hombre como líder, como proveedor, como protector, ¿ok? Esto es ser hombre, ¿ok? Ser hombre no es ser el tipo que tiene un brazo de 2 metros de ancho, no, ¿ok? Porque hay hombres que son así, pero no cumplen con esto, ¿ok? Ser hombre es ser como Cristo. Eso es lo que va a decir Efesios capítulo 5. De la mujer se va a hablar como ayuda idónea, quien nutre, ser madre. Y aquí también la mujer está reflejando que el carácter de ¿quién? De Dios. ¿Okay? ¿Quién es el que sustenta, el que nutre? Es Dios. ¿Quién es el que sostiene las cosas? Es Dios. ¿Quién es el que va en nuestra ayuda? Es Dios. Y cada uno fue diseñado con un rol diferente, una función diferente, y desde su rol refleja el carácter de ¿quién? De Dios. Y esto lo tenemos en el matrimonio, una unión de una sola carne. Y no solamente eso, sino que vamos a encontrar en las Escrituras de que el matrimonio va a apuntar al Evangelio. Por ejemplo, miremos el diseño de Dios para el matrimonio. Va a hablar de que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia se sujeta a Cristo, que es la cabeza. Cristo ama a la iglesia y se entrega por ella. Entonces, muy importante, porque de hecho ayer estábamos viendo eso con los jóvenes, ¿no? Cuando pues uno entra en un noviazgo, pues el noviazgo apunta ¿a qué? Pues al matrimonio, ¿no? Y cuando uno apunta a esto, pues entonces uno no apunta simplemente a ir a ver películas juntos y comer Doritos y tomar refrescos y salir a pasear. Uno apunta a vivir este modelo. Y entonces no es simplemente una cuestión de deleite, es una cuestión de responsabilidad. ¿Qué implica como hombres el vivir como Cristo y el amar como Cristo ama a su iglesia? Es una gran responsabilidad. Y de igual manera sujetarse a Cristo, que es la cabeza. Cristo santifica a su iglesia, sustenta a su iglesia y cuida a su iglesia. Y esto mismo encontramos también entre el esposo y la esposa, lo que se pide de ambos. La esposa se sujeta a su esposo, el esposo es cabeza de su esposa, la esposa respeta a su esposo, el esposo ama a su esposa y se entrega por ella, busca santificarla, sustenta a su esposa y cuida a su esposa. Cuando Pablo dice que las mujeres no hagan esto, lo que está haciendo Pablo no es poner a las mujeres de lado diciendo ustedes no porque son menos, es dejen a los hombres que cumplan su rol de autoridad, de enseñanza, de guía. La labor de enseñanza en la iglesia, ¿para qué es? ¿Es para guía de la misma iglesia o no? Entonces, si es para guía de la misma iglesia, ¿quién debe tomar ese rol? El hombre, porque es el hombre la cabeza, la guía, es una labor de responsabilidad. ¿Le está pidiendo a la mujer de que no enseñe? Por supuesto que sí, pero que lo haga mujeres. Que la mujer no ejerza autoridad sobre el varón. ¿Para qué? Para que cada uno refleje lo que está diseñado para reflejar. ¿Okay? Para que cada uno refleje el carácter de Dios, aún con sus funciones. Y el mundo no nos debe engañar haciéndonos pensar que esto le da un menor valor a la mujer y que esto le da un mayor valor al hombre, sino que esto es la responsabilidad que cada uno tiene. Pero posteriormente el pasaje va a decir algo que nos sigue metiendo en conflicto, porque dice, porque Adán fue formado primero y después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Entonces significa que pues el hombre no pecó. Quien pecó fue la mujer. Entonces, ¿la mujer mala y el hombre bueno? No. Porque de hecho, si no, Pablo se estaría contradiciendo a sí mismo cuando dice en Romanos capítulo 5, verso 14, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Y hablando de Adán como el personaje,
no como humanidad en total, porque Moisés es una persona. Si estuviera hablando como Adán en general, no tendría mucho sentido, ¿no? Aún en los que pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Entonces, ¿por qué aquí Pablo va a hablar en 1 Timoteo capítulo 2, versos 13 y 14, como enfatizando que la mujer primeramente es engañada? Porque el punto, una vez más, sigue siendo los roles, ¿ok? La función de cada uno. Pablo lo que sigue diciendo es, en la iglesia de Dios, como se deben manejar las cosas, es cada quien cumpliendo su función. Y al hombre se le dio la función de liderazgo y a la mujer la función de ayuda, de apoyo. Y ambos reflejando el carácter de Dios desde sus funciones. Pablo va a apelar al orden de la creación, aún para la cuestión de la dirección y el liderazgo, pero también va a apelar al pecado para decir, bueno, esto es lo que ocurrió cuando el hombre no tomó su rol de guía. ¿Okay? El hombre en todo este proceso de caída, de pecado, el hombre fue líder en el sentido de haber tomado la dirección y decir, no vamos a hacer esto, no vamos a deshonrar a Dios, etc. No lo hizo, falló. ¿Cuál sigue siendo el punto? ¿Cuál sigue siendo el énfasis? Cada quien tome su rol, que la mujer no usurpe el rol del hombre. Y ya mencionábamos un poquito de cuál era la condición de la ciudad de Éfeso. El dios principal era un dios mujer y muy probablemente eso provocaba que mujeres estuvieran teniendo algún acto de predominancia sobre los hombres. Pablo también va a decir, ¿no?, que por Adán entra el pecado hasta Moisés, el hombre es responsable. Y último versículo va a decir, pero se salvará, ¿quién? La mujer, engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Entonces, ¿cómo es que se salvará la mujer teniendo hijos? Entonces, no se salva por creyendo en Cristo Jesús como Dios, Señor y Salvador. Son los hijos entonces los que logran, bueno, dependiendo de cuántos hijos, pues vas a tener un rango mejor allá en el cielo. No. Sino de que algo que hay que entender es de que las palabras significan lo que significan dependiendo de su contexto. ¿Okay? Cuando hablamos de semántica, por ejemplo, estamos hablando del significado de las palabras dentro de su contexto. Por ejemplo, si yo dijera planta, ¿qué es una planta? Es un vegetal, pero yo podría estar pensando en una planta como esta que tenemos acá, ¿o no? Una planta industrial. Entonces, ¿qué significa planta? Bueno, planta va a significar dependiendo de su contexto. O por ejemplo, si yo digo cámara, lo primero que viene a la mente es una cámara. Pero si yo me voy a Ciudad de México y me dicen cámara, ¿qué va a significar cámara? Mi esposa es de Ciudad de México, no crean que me estoy burlando. Pero si yo digo eso, puede significar sí, no, hola, después, ¿cómo estás? Adiós, entre otras cosas. Pero dependiendo del contexto, y uno dice, bueno, ¿es lo mismo aquí salvar? ¿Está ocurriendo lo mismo? Permíteme ponerte un ejemplo. 1 Corintios capítulo 1, verso 21, dice de la siguiente manera: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿De qué tipo de salvación está hablando 1 Corintios capítulo 1, verso 21? Está hablando de la salvación, de la liberación, del rescate, de la condenación eterna, ¿o no? Por la predicación ahora yo entiendo el Evangelio, me resplandece la luz de Cristo y por lo tanto, pues soy libre de la condenación eterna, ¿no? Pero, y la palabra que ahí tenemos es la palabra sozo. Ahora, si yo me voy a Santiago, capítulo 5, verso 14, en algún momento nuestro hermano Roy habló de esto cuando predicó sobre Santiago,
Nos vamos a dar cuenta que en Santiago 5:14 dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Entonces, la oración de fe aquí hacia el enfermo va a liberar al enfermo de la condenación eterna. Y de hecho es la misma palabra que tenemos en 1 Corintios 21. Pero a pesar de que es la misma palabra, no tiene el mismo significado dentro de su contexto, porque dentro de su contexto está hablando de que la oración de fe va a sanar al enfermo. Porque esta palabra, salvar o sozo, en su sentido más general, tiene que ver con hacer libre de. ¿Okay? Por eso incluso en la Septuaginta la podemos encontrar haciendo referencia a liberaciones al pueblo de Israel, etc. Pero hacer libre de, en este caso la persona sería libre ¿de qué? De su enfermedad. En el contexto de 1 Timoteo capítulo 2 versículo 15, cuando dice: pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe y amor y santificación con modestia, está hablando de la santificación y el provecho que trae cuando la mujer está cumpliendo su rol, básicamente. Y uno dice: ay, ¿cómo así? ¿Se acuerdan lo que habíamos visto acerca de Diana? De que si bien posteriormente se le relaciona con una diosa de la fertilidad, en realidad en un principio Diana era una diosa virgen. O sea, después por el sincretismo se le relaciona con una mujer, con una diosa de la fertilidad. Pero en un principio era una diosa de la virginidad. Muy probablemente ¿qué había ocurrido en Éfeso? Y hay algunas pruebas arqueológicas que nos ayudan a saber de que es probable que este fuera el caso. Si la diosa principal era una diosa de la virginidad, las mujeres que servían a la diosa Diana, por ser una diosa de la virginidad, llegaban a tomar ciertos votos ¿de qué? De virginidad también, ¿no? O sea, si yo sirvo a una diosa virgen, pues entonces las que siguen a Diana, los que adoran a Diana, ciertamente van a tener también un voto ¿de qué? Pues de virginidad. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿De que la virginidad como tal es algo malo? Por supuesto que no. De hecho, Pablo va a decir: a muchos les fuera mejor ser como yo para poder andar predicando, expandir el reino de Dios, etc. Pero lo que estaba ocurriendo aquí, muy probablemente por la influencia pagana, que esto es algo total y completamente diferente, por la influencia pagana, mujeres simple y sencillamente no querían ¿qué? Ser madres, ¿no? No querían ser madres. Ahora, algo no muy diferente ocurre hoy en día, ¿no? Cuando muchos rechazan la maternidad como algo negativo, ¿ok? Ahora, hay mujeres que no pueden tener hijos, hay mujeres que por cuestiones médicas se les puede ser complicado tener hijos, hay ciertas situaciones particulares. Pero cuando yo escapo de la maternidad por una simple cuestión de conveniencia, pues ahí sí ya puede haber un problema, ¿no? O sea, por ejemplo, ay, no, es que no soy madre porque si soy madre me voy a poner fea, ¿no? O sea, ¿qué tipo de mentalidad puede ser eso? O sea, rechazar el don de Dios simplemente por una cuestión superficial, ¿no? En este caso, muy probablemente ocurría esto por una cuestión pagana, por la influencia de la diosa Diana en Éfeso como tal. Y la adoración a Diana era muy fuerte para este tiempo. Esto explicaría por qué Pablo va a hacer un énfasis marcado en decir de que la mujer va a encontrar, como dice Dwayne Lifting, dice: la mujer encontrará su mayor satisfacción y sentido de la vida no buscando ocupar la función del hombre, sino cumpliendo el plan de Dios para ella como esposa, madre, en fe, amor y satisfacción con modestia. Entonces, el llamado que sigue haciendo Pablo aquí es, una vez más, que en la iglesia cada quien cumpla su rol y que refleje el carácter de ¿quién? De Dios con sus funciones. Pablo está erradicando falsas doctrinas,
Y aquí vemos cómo el pensamiento del mundo, de la ciudad, ya había permeado ¿en dónde? Ya había entrado en la iglesia y estaba afectando aún la cuestión de los roles. ¿Por qué? Porque ya dijimos, nuestra teología, nuestra doctrina determina nuestra práctica. Este tipo de ideologías ya se habían metido dentro de la iglesia y estaban afectando cómo las mujeres querían desempeñar sus roles y cómo los hombres estaban permitiendo, o más bien estaban rechazando ejercer sus roles también. Cosas que podemos concluir de esto. En la iglesia se siguen los roles establecidos por Dios, eso queda muy claro, ¿no? Pero nosotros debemos tener cuidado de dejarnos influenciar también por los pensamientos modernos, que nos dicen que nuestro valor está en nuestros roles o en nuestras funciones, que porque el hombre tiene una responsabilidad de liderazgo, entonces como cristianos creemos de que el hombre es más que la mujer y de que el hombre subyuga a la mujer. No, como hombres debemos reflejar el carácter de Dios por medio de ejercer eso, y eso es una responsabilidad, eso es un privilegio y daremos cuentas de ello, de cómo guiamos a nuestras esposas, de cómo guiamos a nuestros hijos, de cómo proveímos, fuimos proveedores para nuestro hogar, reflejando el carácter de Dios. Y de igual manera va a demandar Dios eso de nosotros como iglesia en cuanto a el rol de la mujer. Nunca debemos usar la escritura como medio para el enseñoreamiento. Los roles son para la gloria de Dios. Y yo creo que eso es lo que deberíamos enseñar, cómo reflejando el carácter de Dios por medio de nuestros roles, nosotros encontramos satisfacción como creyentes también, e incluso cómo podemos honrar a Dios con esto. Debemos ser intencionales en cómo enseñamos a nuestros hijos y a nuestros jóvenes de que sus funciones no afectan en su valor esencial. Créanme, yo he escuchado tantas veces a chicas, no aquí, ¿okay? A chicas hablando de manera tan despectiva acerca de los hombres y cómo bajo ninguna circunstancia van a permitir o van a servir a su esposo o van a apoyarlo porque pues ellas no son tontas para darle ese rol a esa mujer. ¿Será que a lo mejor nosotros también como creyentes estamos pensando como el mundo y por eso escuchamos a estas nuevas generaciones hablando de esa manera? Porque muchas veces es fácil quejarse de las nuevas generaciones, pero la pregunta es, ¿nosotros hemos modelado ahora sí que cómo Dios ha establecido el rol de la mujer y del hombre en nuestros hogares? ¿Hemos mostrado eso a nuestros hijos? ¿Hemos mostrado cómo eso es lo mejor? ¿Cómo seguimos teniendo valor independiente de nuestros roles y funciones? Porque a lo mejor por nuestra falta de intencionalidad en cuanto a esto, es que hoy en día estamos viviendo lo que estamos viviendo. Y a lo mejor por eso vemos las generaciones que hoy en día vemos. Entonces, vivamos esto en nuestros hogares y mostremos a nuestros hijos y a nuestros jóvenes cómo esto trae no solamente satisfacción, sino también honra y glorifica a Dios. Así que oremos.